Me dicen que te fuiste para no regresar más. Evitas que te hablen del tema de volver, que no extrañas el amor que el Padre te mostró, que solo te importa lo que el Padre te entregó. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá. Una vez más, mis amados, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a los hermanos que nos están siguiendo por la red, los bendecimos, pues damos gracias a Dios por este nuevo comienzo de este primer domingo del 2021. Confío en Dios que pasaron fiestas bonitas, aunque todavía faltan, ¿verdad? Pero confío en Dios que lo hemos hecho en Dios. Confío en Dios que hemos estado siendo bendecidos cada día por nuestro Dios. Y en este momento lo voy a invitar a que abra ahora sí su Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Los voy a invitar a que se pongan de pie, amados que están aquí acompañándonos en Irapuato. Dice Oseas, capítulo 6, verso 1 y verso 2. En la versión 60 dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la vida, por la salud, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias por permitirnos iniciar esta primera actividad de celebración para ti, en gratitud a la gracia, a la fuerza, a la fortaleza que nos has dado hasta aquí. Recibe, Señor Jesús, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, contento, feliz, porque hasta aquí podemos decir, como dice Samuel, nos has guardado hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí has suplido, hasta aquí has sido con nosotros, hasta aquí has sido esa piedra de ayuda. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor. El tema que hoy le voy a compartir se llama Volvamos a casa para ser sanados. Repito, el tema que le voy a convertir se llama Volvamos a casa para ser sanados. Y bueno, hago una pregunta yo aquí: ¿por qué debemos de volver a casa? Y encuentro una respuesta en el Salmo 103, del verso 1 al verso 5. Y es muy interesante la forma en la que el salmista, digámoslo así, se autoexhorta a sí mismo a autoesforzarse él mismo, pero no en una forma solo externa, sino desde lo más profundo de su ser. Y entonces se torna muy interesante. Si hay que volver a casa para ser sanados, tiene que ser convencido y sabedores del por qué hay que volver a casa o para qué volver a casa. Y entonces el salmista nos presenta un porqué. Y empieza diciendo el Salmo 103 cosas tan interesantes como: bendice alma mía a Jehová. Es una forma en la que el salmista
se autoexhorta él mismo desde lo más profundo de su ser y le dice a su alma, bendice a Jehová. Y luego no solamente se queda el salmista con esa expresión interna de que sea su alma, sean sus sentimientos, sus emociones los que se expresen hacia Jehová nuestro Dios, sino después sigue exhortando y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, ya no es solamente lo interno, sino también lo externo debe de bendecir su nombre. Pero sigue diciendo el salmista nuevamente, bendice alma mía a Jehová. Como que de pronto es uno de esos momentos donde como que tienes ganas y como que no tienes ganas, pero entonces el salmista esfuerza un poco más allá su alma y le vuelve a decir, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué no oyes que te estoy diciendo que bendigas a Jehová? Interesante. Pero luego le dice el por qué. No olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, el que bendigas a Jehová desde lo más profundo de tu ser, el que bendigas a Jehová con todo tu ser, no es gratis. Él ya ha hecho muchos beneficios con cada uno de nosotros. No sé si a ustedes los ha beneficiado el Señor en este año. Claro que sí. Y entonces por eso el salmista está teniendo una batalla consigo mismo para que haya ese esfuerzo de reconocer y que no se le olvide que como durante todo el 2020 realmente el Señor lo estuvo sosteniendo, lo estuvo protegiendo, le estuvo proveyendo y hasta la fecha le sigue impulsando a seguir adelante. Pero también le recuerda y le dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Que no se te olvide. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y además, no solo te perdona, sino es el que te sana todas tus dolencias. Así es que hay un debate interesante entre el salmista y su interior y veo esa batalla espiritual ahí entre él mismo en su interior, como que el alma está flojona, como que el alma no quiere reconocer la grandeza de Dios, y entonces lo demás del ser del salmista está exhortando a su alma a que realmente adore, a que realmente se postre y reconozca por qué es importante volver a casa. También le dice, recuerda, Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, Él es el que te saca de apuros en los momentos más difíciles, cuando sientes que no puedes salir de ese atolladero. Él es el que te saca de ese hoyo. Él es, además, el que te corona de favores y misericordias. Y esto es interesante porque cuando hablamos de una corona, hablamos de algo que es visible, de algo que está en la cabeza, en lo más alto de nosotros, y lógicamente que alcanza una distancia más amplia de lo que solo nosotros ocupamos, sino se puede ver desde más lejos. Y entonces manifiesta que eso tiene que ver con los favores, tiene que ver con las misericordias. En otras palabras, lo que el salmista le está diciendo es que esa bendición que recibes, está diciendo a su alma, esas bendiciones, esos favores, esas misericordias, no solo tú lo ves, lo está viendo todos aquellos que están en tu entorno y se dan cuenta de cómo Dios te bendice, de cómo Dios te ama. Eso es lo que le está diciendo el salmista a su alma en este salmo. Y por último, el verso 5 le dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es que, de una o de otra manera, esos son los porqués el salmista le está diciendo a su alma que debe reconocer a Dios, que debe adorar a Dios, que debe servir a Dios, y que entonces, si quiere seguir teniendo todas esas bendiciones, toda esa corona, toda esa forma de estar saciado, pleno en Él, necesita volver a casa para poder ser sanado, para poder ser restaurado.
Qué interesante. A veces nosotros venimos a la casa de Dios y a veces nos dicen, alguien tiene un agradecimiento, y todos nos volteamos a ver así como si Dios nunca hiciera nada y no sabemos ni qué decir. Y de pronto no sabemos qué decir, cuando realmente aún el aire que respiramos, Él nos lo da. El sol que nos calienta, Él nos lo da. En este tipo de problemas, pandemias, o esta pandemia que es a nivel mundial, es cuando puede uno visualizar el proyecto de Dios en toda la dimensión de lo que ha plasmado en el propósito de vida a través de su palabra. Por ejemplo, ustedes saben que los diezmos son de Dios, ¿verdad que sí? Son de Dios. Traer los diezmos al alfolí y son de Dios. Esos son de Dios. Y a veces nosotros tenemos una visión tan pequeña que solo vemos el diezmo en la iglesia y solo vemos los diezmos para el pastor. Y si el pastor nos cae gordo, pues ya estuvo que no vamos a diezmar. Así de sencillo. Y que miopes estamos, porque una de las cosas que usted debe saber y que se visualizan en este tipo de acontecimientos mundiales como la pandemia, es donde realmente se puede valorar toda esa forma en la que nosotros adoramos a Dios, obedecemos a Dios, por ejemplo, trayendo nuestros diezmos. Toqué ahorita el tema de diezmos nomás por lo que quiero decir. Cuando nosotros traemos a Dios nuestros diezmos, dice el mismo verso 11 de Malaquías, que Él nos protege del devorador. Eso implica que cuando nosotros le somos fieles a Dios trayendo nuestros diezmos, de una o de otra manera, ojalá y me la pesque y entienda esto, pero deje usar esta expresión a ver si nos entendemos. Cuando traemos nuestros diezmos al alfolí, no solamente tiene que ver con la intención de que haya alimento en su casa, sino que también de una o de otra manera, válgame la expresión, es como si yo pagara lo de la renta del aire que respiro y del sol que recibo de parte de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando hay una situación como esta pandemia a nivel mundial, se la voy a poner así con palitos. Es una poda realmente que Dios está haciendo en el mundo. Y como buen juez, lógicamente que empieza en su casa. Así es que se las voy a poner así. Imagínense que se tienen que morir dos hermanos. Bueno, ya se han muerto un montón, pero dos hermanos. Uno diezma y el otro no diezma. ¿A cuál creen ustedes que Dios se va a llevar? A ver, díganmelo. Ahora déjeme explicarle por qué. El que a Dios le es fiel todos los días en Dios, Él tiene un propósito que cumplir. ¿Amén? Hola. ¿Tan? ¿Sí están? Ok. El que no lo está haciendo, desde que no lo está haciendo, simple y sencillamente, el que no lo está haciendo está creyendo que Él ha terminado aquello que ha sido, por lo que ha sido llamado, al no estar obedeciendo. Si usted está en una casa y paga renta, mientras pague renta, no lo sacan, ¿verdad que no? Pero si no paga renta, ¿qué le hacen? Lo sacan. Porque van a decir pues que qué onda, ¿no? ¿Que quién es o qué? ¿Es la ley o qué?
Recuerde usted que toda verdad es paralela. Lo que ocurre en el mundo natural ocurre en el mundo espiritual. Eso no lo pierda de vista. Por eso es que nosotros, cuando le somos fieles a Dios en nuestra vida diaria, nosotros estamos conectados con su espíritu. Y entonces Dios nos sigue dando dirección, nos sigue guiando. Pero cuando nosotros nos salimos, cuando nosotros nos vamos de casa, por usar otra expresión, para retomar el tema, cuando yo me salgo de casa, cuando yo me salgo del propósito de Dios, yo en mi forma de ser, mi forma de actuar, estoy manifestando que no necesito de Dios, porque estoy moviéndome en mi libre albedrío, simple y sencillamente, porque no creo que Dios pueda suplir mi necesidad, porque creo que Dios no puede darme lo que yo requiero o necesito, y entonces tengo miedo, tengo dudas, y entonces simple y sencillamente empiezo a hacer las cosas en mis fuerzas. Y eso es lo que se llama salirse de casa, salirse del propósito. El tema de hoy es: vuelve a casa para ser sanado. Les acabo de leer 5 versículos del Salmo 103, donde el Salmo 103, nos da varios, diríamos, motivos, principios fundamentales, el por qué debemos de serle fieles a Dios, por qué debemos de estar en casa, y que al estar en casa eso nos va a mantener sanos, fuertes y fortalecidos, porque estamos dentro del propósito de Dios, y entonces Dios no para, Dios va a seguir. Entonces, eso es algo muy importante que necesitamos no perder de vista. Oseas, retomando los 2 versos que leímos, Oseas le dice a Israel anda todo torcido, está todo chueco, y entonces Dios empieza a coquetear con Israel, hablando de una forma alegórica a través del profeta Oseas, y lo empieza de una o de otra manera a enamorar, y lo primero que le dice es que vuelva sus ojos a Dios, que voltee a verlo. Eso implica que Israel se había desviado tanto que no quería ni voltear a ver a Dios. Y no por vergüenza, simple y sencillamente se había perdido, se había diluido. Está Israel tan desviado del propósito de Dios, tan confiado en sí mismo, que usa una expresión muy interesante el profeta, o Dios a través del profeta, cuando dice ahí en el libro de Oseas que Efraín, Dios así llama a Israel, dice: a Efraín le salieron canas y ni cuenta se dio. No se dio cuenta. No se dio cuenta que se había hecho viejo. No se había dado cuenta que el tiempo había pasado, y al estarse en ese tiempo transcurriéndose en esa postura, se fue endureciendo tanto que se malacostumbró a hacer eso, pensando, creyendo que estaba en lo correcto. Y no solo usa esa expresión de le salieron canas y ni cuenta se dio, sino que también dice otra expresión alegórica. Dice: Efraín es como una torta no volteada. Las que saben de hacer tortillas saben que una tortilla o torta sancochada, dicen que ya no se hace. Yo no sé mucho de eso, pero dicen que una torta sancochada o tortilla sancochada ya no se hace. O sea, se queda a medio cocer. Así estaba Israel. Y entonces Dios le dice a través del profeta, lanzándole esos lazos de amor, que voltee los ojos siquiera a Dios. Ustedes saben, y dicen por ahí, hay un pensamiento que dice, o un dicho que dice, que ¿por dónde nace el amor? Por la vista, ¿verdad?
por la vista nace el amor. Bueno, Dios le dice que por lo menos vuelva sus ojos al Señor. Pero llega un momento, lógicamente, que al voltear los ojos a Dios y se pueda ver lo que el salmista está diciéndole a su alma, Dios sabe que si Israel reacciona en esa posición en la que está a lo que Dios siempre ha hecho en favor de Israel, en favor de nosotros, como dice el salmista, pues lógicamente que vamos a ser enamorados, vamos a ser atrapados y entonces volveremos a Dios, quizás no en la misma forma, sino en una forma mucho más fuerte de poder servirle. Ahorita que terminamos la oración, hace un rato yo les decía que nuestra adoración hoy sea con más entendimiento, y cuando digo con más entendimiento, que sea más planeada, más que cada palabra que yo diga realmente esté consciente que suba a su presencia, porque a veces solo adoramos o cantamos, pero estamos comenzando un nuevo ciclo, una nueva etapa, un nuevo comienzo, y es importante que nosotros vayamos al ritmo del tiempo de Dios. Eso es algo muy importante. Nosotros podemos seguir siendo los mismos, pero los ciclos de Dios se van renovando. Estamos iniciando un nuevo ciclo. Este es cuando dice la expresión que le ofrezcas a Dios un cántico nuevo. Cantamos los mismos cantos de hace no sé cuántos añísimos, pero no es la letra la que nos marca el tiempo o la edad o el ciclo, sino nuestro corazón. Si mi corazón es nuevo, el cántico puede ser del siglo pasado, va a ser nuevo, si yo estoy nuevo. Pero si yo estoy viejo, aunque cante un cántico nuevecito sacado del horno, va a ser viejo porque mi corazón está viejo. Amén. Bueno, entonces esa es la clase de mentalidad con la que nosotros debemos de iniciar este año. Que no solo volteemos a Dios y podamos ver como el salmista que esté exhortando a su alma para que pueda ver todos los favores, todas las misericordias, todas las bendiciones que Dios nos dio en el 2020, que yo diría no son pocas, son muchas. El simple hecho de prestarnos la vida, amados. Si no tuviéramos vida, ¿podríamos disfrutar lo demás? No, simple y sencillamente no. Por eso es importante que siempre aprendamos. Es bueno voltear a ver a Dios, desde luego, pero para ver su grandeza y su misericordia. Y es más que entonces nos volvamos a Él como entregándonos a Él totalmente, precisamente sabedores de que no solamente Dios tenía lo del 2020 para nosotros, sino la Biblia dice que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Pero eso se da y se consigue cuando yo voy al ritmo, avanzando en los tiempos de Dios. Ahora, toda situación, cuando Dios nos saca de un estatus en el que estemos, pues lógicamente que trae cierta incomodidad. Porque dice Oseas, que no solamente es que nos volteemos y que volvamos al Señor, sino dice, Dios tuvo que ser, diría yo, hasta cierto punto agresivo por el amor que le tiene a su pueblo, a sus hijos, que dice Oseas que Él nos arrebató. O sea, está Israel tan ido, tan perdido, diría yo, que no se da cuenta en verdad de la realidad. Y ya les dije las cuestiones alegóricas de la forma en la que Dios le habla a Efraín. Pero está tan metido en su ideología que cree que es lo correcto, que no se da cuenta de su situación. La expresión volver a casa es realmente algo
diría yo que no es tan sencillo. Por ejemplo, la palabra volver tiene que ver con el arrepentirse, el ir hacia una dirección y volverme totalmente al sentido opuesto a donde iba, para entonces retomar la nueva dirección en Dios. En el griego, por ejemplo, hay una palabra metanoía que quiere decir como volver en sí, como cuando vuelves de la locura y de pronto reaccionas. ¿Qué ha pasado? Esa expresión volver tiene que ver con esa situación de alguien que está totalmente en un estatus creyendo que está bien. El mensaje es: vuelve a casa, date cuenta que lo que estás haciendo te está haciendo daño, te va a aniquilar. Es como cuando alguien está en drogas, por ejemplo. Está en drogas. Él sabe que le hace daño, pero no puede salir porque está atrapado en ese mundo. Y por más que quiere y por más que se esfuerza, no se puede. Tiene que haber una verdadera metanoía, un arrepentimiento genuino para poder salir de ahí y entonces que Dios intervenga y lo observa para su reino. Bueno, en esa situación difícil donde la persona no puede salir, es la situación en la que está Israel en este tiempo. Y entonces dice que Dios tiene que, diría yo, literalmente, por usar una expresión y que entendamos, arrebatarlo y sacarlo de ese estatus y meterlo a su reino. Lógicamente, que ese arrebatamiento que Dios da a su pueblo para sacarlo del lugar cómodo donde está él, según él, aunque se esté autodestruyendo, causa heridas, causa molestias, causa ciertos rezagos en las situaciones. Ahora que ustedes saben que murió un ídolo del fútbol en el 2020 llamado Armando Maradona, pues una de las cosas que se sospecha, o sea, está diciendo así medio debajo del agua, es que él prácticamente estaba esclavizado con drogas. Entonces lo sacan de ahí para atender otra cuestión y le dejan de suministrar aquello. ¿Sí me explico? Y entonces en ese transcurso de necesidad de aquello, le da el paro. Es sacado de ahí por una situación física, pero el ámbito donde estaba metido le provocó la otra situación por la necesidad que su ser tenía. Amén. Dice Dios que Él saca a su pueblo de ese estatus de comodidad. Usa la expresión arrebata, lo arrebata. Pero esa expresión arrebatar implica que al arrebatarlo trae heridas o deja heridas que hay que sanar, que hay que curar. Aquí lo maravilloso es que es Dios. Aquí lo grandioso es que cuando Dios hace, Dios te da el complemento. Las cosas cuando las hace Dios perfectas. Yo recuerdo que hace unos años, no sé si Carlitos se acuerde, que estábamos en una oración allá en la séptima iglesia en la Ciudad de México y llegó un joven en la mañana, porque antes me había dicho que si oraba por él, y yo le dije: si ya llenaste de las drogas, oro por ti. Si no has llenado, no tiene caso, ve y hártate, llénate, y cuando quieras ser libre, ven, y entonces vas a ser libre. Y una de esas mañanas llegó a la oración que hacíamos ahí en la iglesia, en la congregación, y se me hizo muy interesante porque no llegó solo, llegó hasta con la jeringa, llegó con un montón de cosas y me dijo: pastor, tenga. Y en ese momento oramos
reprendimos, él renunció a todo eso y fue liberado. Y en ese momento él tiró todo lo que traía, lo tiró y lo desechó. Yo no supe que tuviera consecuencias de ninguna. O sea, no hubo problemas. Los que hacen o tienen alguna adicción, sé médicamente que no les es sencillo y que poco a poco los van desintoxicando hasta que los liberan totalmente. En Dios yo he visto los milagros instantáneos así, cuando la gente realmente es sincera y se arrepiente, vuelve en sí de su locura y se arrepiente, y no hubo ninguna consecuencia en ese joven, porque siguió congregándose en la iglesia. O sea, las cosas en Dios realmente son sobrenaturales. Por eso dice aquí que Dios arrebata a su pueblo, y dice que en ese arrebatamiento, lógicamente que hay, ya dije, alguna lastimadura, pero dice que Dios al arrebatarlo también lo va a sanar. Dice, Él nos hirió, pero también va a curar nuestras heridas. Eso es lo maravilloso. Nos decían hace 8 días, y eso es cierto, servir a Dios, o más bien el 31, servir a Dios no es gratis. La Biblia nos garantiza sufrimiento ya al servir a Dios, simple y sencillamente. El simple y sencillamente decir soy cristiano te va a traer sufrimiento, desde la familia, desde el trabajo, donde quiera que estés, señalamiento, muchas cosas te va a traer. Sin embargo, si tú permaneces, si tú te mantienes, Dios siempre en su cobertura te va a dar protección, te va a cubrir, te va a sacar del hoyo, te va a coronar de favores y misericordias, va a proveer cualquier situación que haya. De pronto vas a sentir que no tienes nada, que no sientes nada, pero de pronto su gloria va a estar ahí para darte vida. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, y eso es lo extraordinario que necesitamos nosotros valorar para que el 2021 nosotros, en nuestra forma de ser, seamos mejores que en el 2020. Y si en el 2020, siendo no muy buenos, Dios nos sostuvo hasta hoy, con más ganas, y en 2021 le servimos con más fuerzas. Y el verso 2 empieza diciendo algo muy interesante. Tiene varias connotaciones, desde luego, por las diferentes corrientes teológicas. Yo quiero enfocarme en una que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Dice el verso 2 que después de 2 días Dios nos dará vida. Dice, y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Después de Dios 2 días nos sanará y al tercer día nos resucitará para estar siempre en su presencia. Bueno, ya le dije que hay varias corrientes teológicas que hablan de precisamente estos versículos. Y nosotros estamos avanzando, caminando, por usar una expresión, sorteando lo que Dios nos está poniendo enfrente. Pensaba yo en estos días que en estos tiempos nosotros estamos avanzando como en un campo minado. No podemos ir derecho nada más como alguien que no tiene mecate, dicen en el rancho, sino que tenemos que saber dónde pisamos y cómo pisamos para dar pasos firmes. No se trata de caminar ni de correr a lo loco. Tenemos que saber cómo lo hacemos. Y la palabra de Dios dice que en el tercer día la iglesia va a ser levantada. Es decir, teológicamente hablando, que han pasado 2000 años desde que Cristo ascendió y estamos comenzando prácticamente el tercer día. Proféticamente hablando, escuche esto,
es el séptimo desde Adán o el tercer día desde Cristo. Y hay un pasaje allá en la Biblia, en el capítulo 2 de Juan, cuando las bodas de Caná, que se me hace muy interesante. Y una de las cosas que dicen los teólogos es que el número de la resurrección en la Biblia es el 3. El día donde las cosas comienzan a ser transformadas. Por ejemplo, en Juan 2 se nos narra el primer milagro de Jesús. Y el texto comienza diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas. Ahora, usted debe saber que contextualizando la situación de las bodas, en aquel tiempo las bodas, ¿sabe cuántos días duraban? ¿Saben cuántos días duraban las bodas? ¿Cuántos? Bueno, lo bueno es que nadie les sopló. En aquel tiempo las bodas duraban ¿cuántos días? 7 días. Qué interesante. Y a mitad de la semana, o sea, a los 3 días, es cuando María le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y ya saben que Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Sin embargo, María no hizo caso a lo que Jesús dijo y le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. En ese tercer día, podríamos decir que Jesús, por su mamá, es prácticamente, por usar una expresión, diríamos, obligado a comenzar su ministerio. Ahora, usted debe saber que Jesús prácticamente como que no estaba invitado a esta boda, como que de rebote fue invitado. María sí, ella ya estaba ahí, pero Jesús después como que no queriendo, bueno, lo invitaron. Y entonces diríamos que obligatoriamente comienza su ministerio, pero también dice la Biblia que después de ese milagro que Jesús hizo al transformar el agua en vino, dice que sus discípulos creyeron en Él. Así es que de una y otra manera, María fue usada para que en aquel momento Jesús entrara, proféticamente hablando, en el tercer día en su ministerio. Al tercer día se dieron las bodas, al tercer día inició Jesús su ministerio. Y dice la Biblia que Jesús mandó llenar las tinajas y al probar el maestresala, no solo encontró vino, sino dice la palabra de Dios que encontró el mejor vino y dijo al esposo, todos sirven el mejor vino al principio, pero tú has dejado el mejor para el final. Este milagro ocurrió al tercer día. Jesús fue invitado a esta fiesta un tercer día y en ese momento es que ocurre ese milagro. O sea, un día de resurrección, un tercer día, es donde se cambia lo ordinario en lo extraordinario. Mi pregunta es si la frase de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará en Oseas. Hace referencia a los 2000 años antes de la era de la iglesia, o de la iglesia más bien, y los 1000 años del milenio. ¿Lo ha entendido así? Veamos algunos detalles, pues, que me parecen interesantes, porque dice Oseas, capítulo 5, verso 15, que es el último verso para entrar al capítulo 6, donde leímos el verso 1 y verso 2, y el 5 termina así. Después de eso, volveré a mi santo lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán.
¿Se está fijando que cuando Dios hace esta expresión con Israel, lo está haciendo porque Israel totalmente está desviado de Dios? Y entonces Dios dice que Él va a volver a hacer las cosas maravillosas y extraordinarias cuando ellos reconozcan su pecado y busquen su rostro. O sea, está hablando de un arrepentimiento genuino. Por eso hablaba del volver a casa, del volver en sí, de la locura. Y dice que Él volverá a su santo lugar hasta que Israel reconozca su pecado y busque su rostro. Pero luego añade algo, porque en su angustia me buscarán. Como que Dios lógicamente que quiere que no se llegue al extremo y que Israel lo haga antes. Hoy en día, si todos nosotros tuviéramos nuestro devocional diario con Dios, todos los días, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra oración, el programar nuestros ayunos, el compartirle a la gente, todos los días, nosotros no tendríamos ningún riesgo, ninguna situación fuera de lo común que pudiera descontrolar nuestra postura, nuestro andar con Dios. Estaba pensando ayer que nos estaba leyendo la nota que mandó mi sobrina, la hija de mi hermano Marcos, porque le preguntábamos cuántos días tiene que está enfermo y nos decía 1 en casa y tiene 2 hospitalizado, y nos decía, tío, sigamos orando porque mi papá dice que está guerreando, pero se cansa, hay momentos en los que se cansa. Y cuando uno está enfermo, cuando uno entra a la enfermedad, normalmente los cristianos entramos con mucha enjundia, ¿verdad? Y esta me levanta Dios, no, yo salgo, no, sí podemos, hermanos, oren y oramos y van a ver que sí. Pero van pasando los días y esa fuerza se va minando, se va desgastando y pasan días y bueno, más cuando la familia tiene que estar yendo al hospital y cuidar y entonces hoy como quiera no hay mucho ese problema, ¿no? Porque ahora es todo por la red y todas las cuestiones que se han dado por la contaminación, ¿no? Pero antes no solo el enfermo se desgastaba, sino la familia, y luego ya entre la familia se agarraban del chongo y pues ya no puedo yo y no, pues que ahora tú y era un relajo todo eso, ¿no? Entonces en vez de ayudar perjudicaba más el ámbito espiritual. Y entonces el enfermo llegaba un momento que ya cansado y entonces decía, Señor, ya que él enjundia con la que no, sí me voy a levantar, no, que van a ver mañana me levanto, llega un momento en que empieza uno a decir, Señor, si ya mejor llévame. O sea, ese desánimo, ese cansancio, esa fatiga empieza a hacer que tu mente vaya cambiando, vaya transformándose ahora a simple y sencillamente saber que la situación que estás viviendo, por un lado es dolorosa, es fatigosa, es lastimosa, y llega un momento en que mejor dice, Señor, mejor llévame. Y cambia totalmente la mentalidad. Yo pensaba ayer eso, íbamos en carretera y iba pensando en eso, y entonces le mandamos ir a mi sobrina, le digo, pues hagamos lo que hizo Ur y lo que hizo Aarón con Moisés, que le pusieron una piedra y levantaban las manos en plena batalla porque él se cansaba, y entonces cuando se cansaba bajaba las manos y Israel perdía. Y le dijimos, pues mantengamos sus manos arriba para que no sienta el cansancio y nosotros carguemos con ello. Ya después contestó, tío, estábamos pensando en ese pasaje precisamente para que en verdad lo hagamos. Y es cierto, Dios no busca que tú llegues hasta ese extremo. Cuando Dios trata contigo,
Él quiere que tú y yo reaccionemos pronto. Por eso dice Oseas, yo me volveré a mi santo lugar hasta que tú reconozcas tu pecado y busques mi rostro. Dios se había ido, había dejado su lugar donde iban y lo buscaban, y Dios ya no estaba ahí porque Israel se había endurecido. Cuando nosotros nos endurecemos y nosotros nos volteamos de Dios, Dios no quiere que llegues hasta allá. Él siempre quiere que tú reconozcas tu condición y voltees hacia Él. Y si lo haces, Él siempre va a reaccionar en positivo para darte vida. Pero a veces somos muy cabezones y ese es el problema. Así es que Israel está en esa posición de no querer reconocer su pecado y no voltear el rostro hacia Dios. Y en Mateo, hablando de los 2 días y los 3 días ahora proféticamente, ahí en Mateo capítulo 23, versos 38 y 39, después de haber condenado a los líderes en su famoso discurso de los 7 ayes, Jesús le dice a sus discípulos, miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús en esta expresión se está refiriendo al hecho de que pocos días antes del Domingo de Ramos, la gente gritaba su saludo mesiánico. ¿Se acuerdan cómo gritaban? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y hablaban de salve el rey al entrar como rey en el pollino. Pero los líderes rehusaron unírsele y rechazándole como su rey. Y de ahí en adelante Jesús no les volvió a hablar más, aún después de su resurrección. Hablando de las autoridades judías. Y en Oseas 6, 1 y 2 que ya leímos dice, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida y el tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Cuando usted junta estos 3 versículos y con una clara retrospectiva de la historia, usted puede ver construir un buen caso circunstancial si quiere, para que esos 3 días representen 3000 años, 2000 años antes para la era de la iglesia y 1000 años para el reino milenial, cuando el Señor volverá a morar en su presencia de ellos, según Ezequiel 43, versos 6 y 7. Y yo quiero decir algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que estamos experimentando en estos tiempos. Decía hace un rato que estos tiempos, querramos o no, son tiempos donde los albores de los últimos tiempos han comenzado. Por eso es tan importante, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista y que todos los días necesitamos estar viviendo. Paz con todos y santidad, o sea, la intimidad con nuestro Dios. Eso nos va a garantizar que estemos en su propósito. Eso va a garantizar que Él esté protegiéndonos, cubriéndonos. Pero no solo eso, sino proveyendo, como dice el Salmo 103.
Porque el propósito de nuestro Dios es que siempre lo reconozcamos a Él como lo que Él es. El que nos sustenta, el que nos protege, el que nos lleva en sus alas siempre, el que pelea por nosotros, el que nos defiende contra viento y marea. Algo que me llama la atención del tercer día, por decir un dato, y para que lo ubiquemos, es esto. Pedro dice que para el Señor 1000 años es como un día. De ahí donde está sacando proféticamente esta comparación. Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Jesús, o habla de un día completo, siempre menciona la tarde y la mañana, o la noche y el día, para hablar de un día completo. Cuando habla de los 3 días, dice que pasaron los 3 días y las 3 noches, y al amanecer del tercer día es cuando Jesús resucita. Cuando la Biblia habla de que Cristo va a venir al tercer día, no está diciendo que cuando termine el día y termine la noche, solo dice que en el tercer día. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la diferencia? Si dijéramos al final del tercer día, cuando pase el día y pase la noche, va a venir, entonces entiende que hasta que termine el tercer día, el año 3000. Amén. Pero dice al tercer día, no dice la hora. ¿Qué implica eso? Que nosotros ya estamos en el tercer día, llevamos 20 años del tercer día. Amén. ¿Por qué recalco esto? Porque eso implica, para que se cumpla lo que dice la Biblia, que el día que Cristo venga, nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Dice Jesús, solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, ¿qué connotación tiene eso con nosotros? Que Cristo puede venir ahorita, puede venir mañana, puede venir dentro de 100 años, puede venir dentro de 200 años. O sea, la clave está en que nosotros nos mantengamos a la expectativa todos los días para que no nos tome de sorpresa. Estemos listos, mantengamos esa intimidad y esa paz con todos. Compartamos las maravillas que el Dios ha hecho con nosotros, con nuestros vecinos. Hablemos la verdad como debe de ser, no la ocultemos. Y quiero terminar diciéndote esta palabra que el Señor nos dio el viernes en la noche. Y tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero tiene que ver también con la decisión que tomemos cada uno de nosotros para poder servirle o no servirle. Y el viernes nos decía el Señor, quiero que tome nota, por favor, porque hace un año también nos dio la palabra donde nos dijo hace un año que el año iba a ser muy difícil. Así nos dio la palabra hace un año. El año va a ser muy difícil, pero para los que estén en mí, yo los voy a bendecir. Escuche esta del viernes 1 de enero por la noche. Dios nos dijo así: vienen tiempos, prepárate, porque son tiempos buenos, pero también malos, cada vez más. Recuerda, solo el que permanece en mí prevalecerá, si no va a caer. Escuche eso, por favor. Se lo voy a repetir esa parte. Recuerda, solo el que permanece en mí, o sea, en Él, prevalecerá, si no va a caer. Un nuevo amanecer para el que está firme. Siempre será luz
en todo el firme. Yo soy bendición, no maldición. Un nuevo tiempo. Yo te daré la palabra día a día para que tú puedas darla. La enseñanza debe ser ahora exhortación y amor. Es necesario. Deben de aprender a avanzar el que quiera seguir. Es un tiempo de firmeza, de afirmarte. Es tiempo. Yo te daré las enseñanzas, yo las haré, porque yo soy el que soy. Amados, yo quiero invitarlos a ustedes en este momento y a los hermanos que nos siguen por la red a que nos pongamos de pie y que en este momento, antes que nada, le demos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Le demos gracias a Dios por su bondad, pero sobre todo por darnos esta oportunidad de vida, porque hay mucha necesidad fuera de la iglesia. Y es importante que si estamos firmes, nos afirmemos más. Dice Apocalipsis, el que esté firme, afírmese más. El que esté limpio, límpiese más. Yo quiero invitarte a que oremos. Hermanos de la red, te invito a que oremos en este momento y limpiemos nuestro corazón y nos dispongamos a que el Espíritu Santo nos envuelva en sus alas, nos absorba, nos haga uno con Él, para que 2021 podamos servirle mejor que en el 2020. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en este momento por la vida que nos das. Te damos gracias, amado, porque tu Espíritu Santo es sobre nosotros para sensibilizarnos y hacer que volvamos a casa para ser sanados, para ser restaurados. Este es un tiempo de volver en sí. Este es un tiempo de reconocer nuestros pecados y voltear nuestro rostro hacia ti para buscar tu rostro, amado. Perdónanos. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Conoces nuestras áreas frágiles, débiles, así como nuestras fortalezas que tenemos. Padre, por favor, permite que tu gracia sea en esas áreas débiles que tenemos para que sean fortalecidas. Amado Espíritu Santo, ven a nosotros para que nuestras debilidades sean realmente reforzadas en ti y entonces al ser fortalecidos íntegramente podamos serte instrumentos en tus manos, usados para traer a los perdidos a tus pies, para que te conozcan, para que te sirvan, para que te honren, para que te glorifiquen, Señor, con todo su ser, como el salmista nos enseña a luchar consigo mismo para reconocer tu grandeza, tu misericordia, tu provisión, tu sanidad. Padre, gracias en verdad. Yo bendigo a tus hijos en este momento y reprendo toda enfermedad. Echo fuera todo dolor, Señor, de tu pueblo que nos sigue, de tu pueblo que está atento. Y declaro sanidad, declaro bendición sobre tus hijos. Declaro que el 2021, Señor, para todos aquellos que buscan tu rostro y que están firmes, Padre, van a ser bendecidos en una forma sobrenatural, van a ser sanados en una forma sobrenatural también, donde realmente, Señor, lo común se va a volver extraordinario, lo simple se va a volver maravilloso, Señor, y sobrenatural. Gracias, amado, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén. Y bendigo a tu pueblo y bendigo a tus hijos que nos siguen por la red, en el nombre
poderoso de Jesucristo declaro que es hecho. Amén. Bendiciones, amados, les amamos en Cristo. Gracias por su vida. Amén. Cuando todo estaba bien, cuando alzaste tu mano recibiste tu perdón, cuando en su presencia orabas sin ningún temor, adorabas sin complejos y sin restricción. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, oh, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá. Regresa a casa, deja de decir que ya todo no es igual, deja de fingir que vives otra realidad. Oye, gira 180 grados, da la vuelta, hazlo ya. Regresa a casa, regresa ya. Te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá.